Bueno, chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Vamos a dar entonces inicio. Gracias por su asistencia, gracias por estar acá. Bueno, chicos, el día de hoy, digamos que el tema habla sobre el conflicto armado en Colombia. Es un tema, digamos que a veces controversial. Bueno, cada quien da como sus puntos de vista. Es un asunto más como de la competencia de cómo nosotros hacemos parte también de una sociedad y que muchas veces así nos hagamos como que esto no es conmigo, a veces también nos afecta, ¿cierto? Y también tiene que ver con la posición que nosotros tenemos frente a ese conflicto armado, ¿cierto? Pero también, chicos, aquí más, digamos que la competencia y el resultado de aprendizaje va dirigido a eso, a la resolución de conflictos y habla mucho del conflicto en Colombia, pero sí quiero más es como trabajarlo desde nosotros mismos, ¿cierto? O sea, quiero llevar a la reflexión de nosotros cómo resolvemos los problemas. Y eso tiene que ver con inteligencia emocional, ¿cierto? Tiene que ver también con nuestra forma de ser, nuestro carácter, ¿sí? Digamos que ahora que les voy a mostrar la competencia, está muy enfocado a todo lo que es lo social, que es lo que nos pide como el SENA, como lo que nos pide pues en lo que estamos inmersos en Colombia, ¿cierto? Eso va a tratar y ahora lo vamos a ver. Pero digamos que la reflexión final que yo lo quiero hacer, ¿cierto? Y es más una percepción como profesional en psicología, como, digamos, también doy asesorías individuales y es como a veces nosotros estamos con la paz interior, ¿cierto? ¿Cómo buscamos esa paz interior, esa paz de nosotros? ¿Cómo nosotros resolvemos el conflicto? Yo lo llamo, que hay dos tipos de conflictos, interno y externo, ¿cierto? ¿Cuál es el conflicto interno? Lo que es mío, lo que yo no he podido resolver en mis asuntos, algunos desde mi infancia, algunos la relación con los padres, relación con los hermanos, porque ese es el primer vínculo social que uno tiene. Entonces uno como que ¿cómo resuelvo yo eso? Es decir, ¿qué recursos personales tengo para resolver ese conflicto y que no me quite la paz? ¿Cierto? Y el conflicto externo es lo que nos pasa el día a día, que viene de afuera, pero que también nos afecta a nosotros. ¿Sí? Entonces ahí ponemos los problemas, vienen esas relaciones insanas, ¿sí? Que tenemos, a veces de amigos, a veces de la pareja sentimental, también esas relaciones insanas que hacemos en la familia, ¿cierto? Entonces digamos que a eso es mi reflexión personal, ¿cierto? Porque la paz empieza por uno y de la boca sale lo que uno tiene en el corazón. Entonces, cuando usted, digamos, ha trabajado un poquito sobre sí mismo, sobre ese yo interior, pues empieza a ver las cosas de otra manera y a reflejar eh, otras cosas en los ambientes donde está, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como mi reflexión personal y a lo que yo quisiera hacer para hacer el cierre final de esta competencia que se llama Enrique Lord Murtra, pero es ética, es decir, la relación con el mundo
y la relación conmigo mismo, cómo estoy. Eh, Hay edades, ¿sí? Y yo pues tengo acá chicos muy jóvenes y hay edades donde digamos que los conflictos son distintos porque hace parte de esa madurez interior. Entonces, digamos que cuando usted está entre los 12 13 14 15 16 17 18 más o menos, en un rango amplio, porque empiezas a lo que es la preadolescencia, la adolescencia, luego llega la adultez, que decimos que es a los 18, pero ahí uno también tiene que resolver muchas cosas, y es el conflicto también, y pues creo que muchos lo hemos tenido cuando estamos en ese límite de que salimos del colegio y estamos en esa etapa de qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer y qué va a pasar después del colegio, ¿cierto? Y ahí la vida nos hace un clic, es decir, empieza también una angustia y un conflicto, ¿cierto? Con nosotros mismos y a veces con lo social. Porque está lo social. Bueno, ¿usted qué va a estudiar? Están los papás, están ese otro externo que le dice, bueno, usted en estos días habían, con una clase, los chicos hablaban de los ninis. Ni estudia ni trabaja, entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Cierto? Y uno es como que tratando apenas de resolver a ver cómo voy a salir de acá y ya tengo que empezar otra etapa de mi vida, ¿cierto? Luego empieza esa etapa de los 25 hasta los 30. Entonces, otra cuestión. Listo, ya tengo esto, ya estoy estudiando esto, eh, o estoy trabajando en esto, ta, ta, ta. Pero llega una etapa de los 30 que también nos cuestionamos. Y bueno, estoy en los 30, ¿qué he hecho y para dónde voy? Y entonces cuando uno está en el colegio, uno se proyecta casa, carro y beca. Y uno empieza ese proceso personal. ¿Sí? Ese proceso de decir, ¿y aquí qué tengo? ¿Y aquí qué hay? ¿Sí? Y tengo una pareja y voy a formalizar este asunto de pareja y me voy a casar o vamos a vivir juntos y vamos a tener hijos o no, eso no es lo mío, entonces yo prefiero quedarme acá. Tenemos unos conflictos internos que a veces no nos dejan avanzar y a veces no permiten también que lleguen otras cosas que queremos que lleguen a nuestras vidas. Entonces, digamos que este cierre de la competencia lo quiero hacer especial, especial en el sentido de que, bueno, pues tenemos que cumplir con la evidencia, vamos a hacer pues como las actividades, como les decía ahorita, y ahorita el tema central de la competencia, pero quiero hacer un cierre especial, es porque las etapas de la vida también nos traen conflictos, ¿sí? Y que a veces, si no lo resolvemos, traen angustias y pueden generar otras cosas en nuestra vida que no es lo que quisiéramos, ¿cierto? Y son cosas insanas, entonces relaciones insanas o una depresión, una ansiedad, enfermedades a veces del cuerpo, porque lo que está, digamos que en la conciencia, lo que nosotros no resolvemos en la mente, que yo la llamo la loca de la casa. Así llamo yo a la mente. ¿Por qué? Porque uno piensa mil cosas en un momentico y si tiene que hacer mil cosas también, no sabe por dónde coger, coge aquí, coge allá y un montón de cosas, ¿cierto? Porque ese es el día a día y el corre-corre y también las exigencias en el entorno en que nos movemos. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, el cuerpo también se empieza a manifestar y por eso llega también el estrés. Es decir, cuando no resolvemos el conflicto interior, ¿sí? El cuerpo empieza a manifestar eso. Entonces tenemos estrés, agotamiento, ¿sí?
A veces no rendimos como quisiéramos y a veces eh, no organizamos bien las ideas. Porque hay que organizar la casa, ¿cierto? Y para poder organizar la casa y el mundo interior, pues tenemos que mm, hacer un momento de un clic de conciencia, ¿sí? Y hacer un stop y poner todo sobre la mesa. Entonces, bueno, chicos, quería empezar como con esa reflexión. No sé si alguien quiere decir algo. eh, ya para empezar, pues como el tema como tal de la competencia. Johan nos dice, tranquilo, Johan, no te preocupes. ¿Listo? Sí, Gabriel, el entorno influye mucho, pero a veces mm, es también yo qué quiero hacer con mi entorno, ¿cierto? Mm, y yo cómo reflejo mi entorno. Es decir, mire, yo en las sesiones que doy, yo llevo 10, a ver, llevo, espéreme, yo hago la cuenta, 12 años de experiencia como psicóloga. En mis 12 años, no, todo el tiempo, la mayoría he trabajado con jóvenes. Eh, y bueno, tuve la experiencia de trabajar con jóvenes habitantes de calle. Eh, tuve la experiencia también de trabajar con chicos vulnerables. Y también, pues, cuando yo he estado, pues, en lo que les decía al principio, en mediatécnica, estuve 8 años, que la mediatécnica es esos programas que ofrece el SENA. En la técnica, en las instituciones educativas, pues también asesoraba a mis chicos allá de 10 y 11 y me encontraba con unos entornos muy difíciles, ¿sí? Ya les voy a leer. Me encontraba con entornos muy difíciles mm, porque la técnica está en colegios públicos y también está en sectores, bueno, es acá en Medellín, pero está en sectores, en sectores que no son a veces muy favorables, ¿sí? De violencia, de muchas cosas. Bueno, además desde lo personal también, a mí me tocó estudiar en un colegio público y el entorno no era como tan chévere, ¿cierto? Además porque era la violencia en esos años 80. Entonces, digamos que los entornos, también me he encontrado con situaciones de chicos que, ustedes no saben, la sacan del estadio, son súper positivos, tienen una actitud distinta al ambiente donde están, eh, a veces con lo que llamamos familias disfuncionales, padres separados, he tenido chicos donde los padres son consumidores de drogas y cuando uno ve esos chicos uno creería que pues eso afecta, sí los afecta, ¿cierto? Y de alguna manera, pero son chicos súper positivos, no son consumidores, hacen su entorno distinto, buscan amistades distintas. Entonces, digamos que por eso yo les hablaba y empecé diciéndole la paz interior, ¿cierto? Porque a veces, a pesar de que el mundo nos trae muchas cosas y hay muchos conflictos, pues no, la idea es no quedarnos allí. ¿Cierto? Entonces, por eso, pues te quería compartir eso, Gabriel, porque los entornos a veces no favorecen, pero también es nuestra actitud positiva, ¿cierto? Entonces, no sé si han visto esos memes o cuando salen esas frasecitas ahí, está lloviendo, qué pereza, voy a ir a trabajar, me toca ir a trabajar y me quejo todo el tiempo, cuando está el otro positivo y dice, no, vamos con toda, amaneció lloviendo, pues aprovechemos el frío, nos ponemos la chaqueta o disfruto de la lluvia o no sé qué, pues a veces como la actitud que uno le pone a la vida, ¿cierto? Así es, Gabriel.
Ah, no, ¿cómo decir que se deprimió? Así es. Por eso, mire, cuando uno estudia, es decir, cuando uno se inscribe a cualquier, sea técnico, sea un curso, sea un diplomado, sea, no sé, algo que uno quiera aprender. Y eso le ayuda tanto y lo nutre tanto a uno porque son cosas que, es más, a veces, primero la interacción social, porque ustedes son una comunidad, ¿cierto? En esta tecnología ustedes son una comunidad y aprenden de todo, entonces esa interacción, entonces, es decir, salen de ese mundo o en el entorno en que estás, e incluyen otras personas y hacen otro grupito donde me están enseñando cosas, donde estoy aprendiendo cosas distintas, entonces es súper chévere. Sí, Gabriel, así es. Si yo les pregunto, bueno, aquí cuénteme en cada uno su situación difícil, yo lo llamaría lo que me gusta mucho trabajar cuando estoy haciendo terapia grupal y es, mm, ay, esa técnica que le ayuda a uno a desahogar todos y cuando uno se llama grupo operativo, así se llama, como la sesión. Y cuando el otro cuenta su historia, ¿sí? Eh, y uno se confronta con uno mismo, uno dice, ¿cómo? Yo no he vivido nada entonces, ¿cierto? Y mi dolor no es tan duro como el del otro. Y el otro, cuando lo escucha a uno, también dirá lo mismo, ¿cierto? Por eso, todos tenemos dolores, todos tenemos historias difíciles, ¿cierto? Y por eso la importancia de la empatía. Mire, yo sé que uno a veces como profe es un poquito durito frente a, vea las evidencias, monte las evidencias, haga las cosas, mire, no sé qué, no sé qué. Eh, pero digamos porque hay unos tiempos que nos rigen a nosotros y ahorita les voy a hablar de eso porque ya hay que cerrar trimestre esta semana, entonces la evidencia ya no va a quedar sino hasta el lunes, entonces, cierto, como todo eso, pero uno a veces, profe, ¿me puede habilitar la plataforma? Y uno como que, pero si ya se acabó el tiempo, ¿cierto? Pero ahí es donde llega la empatía. ¿Quién sabe qué le pasó a ese aprendiz que no pudo subir la evidencia? ¿Cierto? Entonces, ahí hablamos un poco de la empatía, de cómo entendemos al otro, ¿cierto? Sí, esta es la última clase, esta es la última sesión de la competencia que tenemos de ética. Entonces, bueno, chicos, no sé si quieren otra opinión o si ya voy a pasar entonces al tema o me levanta la manito. Si quiere, pues como quería iniciar la clase con esto, porque me gusta mucho trabajar la parte del ser. Digamos que la paz empieza por uno mismo. Entonces, por eso quería iniciar con eso. ¿Listo, chicos? Bueno, les voy a compartir de nuevo el link de la asistencia. Ay, chicos, yo me emociono mucho con estos temas. Ah, sí, sí, inicié la grabación. Y bueno, se me va pasando como el tiempo. Bueno, entonces voy a compartir acá la presentación. Bueno, por temas de tiempo, entonces no voy a abrir el espacio para que me cuenten sobre lo de las actividades que hicieron, cómo les fue con la actividad, para que nos rinda un poco. mm, el tema que traemos para hoy, las evidencias y ya pues como para hacer el cierre.
Listo, yo creo que ahora sí se está compartiendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, entonces esta sería nuestra sesión número 4, es la última sesión. El resultado de aprendizaje se llama contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. La actividad se llama reflexionar alrededor de acuerdos de paz teniendo en cuenta el contexto social y la dignidad humana. Listo. Digamos que cuando ustedes entran en la plataforma, hay un texto muy extenso, es decir, hay mucha información sobre la historia del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Para hacer como más entendible el tema, porque es mucha la información, yo les hice este videíto con IA, ¿cierto? Les hice este videíto, quiero que lo escuchemos, miremos y a partir de allí vamos a socializar algunas preguntas y ya luego les explico pues como la evidencia. Sí, conversamos un poquito sobre esto. Listo, vamos a escuchar entonces el video. Colombia, un país de una belleza increíble y una gente con una fuerza admirable, pero también el escenario de uno de los conflictos armados más largos y enredados del mundo. Hoy vamos a recorrer ese camino, a veces muy doloroso, que ha buscado silenciar los fusiles para por fin construir un futuro en paz. Hay una fecha clave en toda esta historia, 24 de noviembre de 2016. Ese día, después de años y años de negociaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz. Fue un momento, histórico, un intento audaz por terminar el conflicto armado más antiguo de este lado del mundo. Un paso gigante, sí, pero apenas el inicio de un camino todavía más desafiante. Ok, pero para entender de verdad lo que significó esa firma y bueno, todos los retos que vinieron después, tenemos que ir para atrás. O sea, ¿cómo es que se llega a un conflicto que dura más de 50 años y que deja heridas tan profundas en una sociedad? La respuesta, como casi siempre, está en el pasado. Y en el caso de Colombia, las raíces de la violencia son mucho más profundas de lo que uno se imagina. Estamos hablando de mucho antes de que aparecieran las guerrillas que todos conocemos. Mucha gente cree que todo empezó en los 60, pero no. La historia es mucho más vieja. Hay que viajar hasta el siglo XIX para encontrar el origen de todo. Una rivalidad feroz y muy violenta entre los dos partidos de toda la vida, el liberal y el conservador. Pensemos en una historia llena de guerras civiles devastadoras, como la llamada Guerra de los Mil Días, o en estallidos de violencia como el Bogotazo de 1948, cuando el asesinato de un líder político popular prácticamente incendió la capital. Y ojo, no eran cosas aisladas, ¿eh? No. Eran síntomas de una fractura política que simplemente no sanaba. Entonces, para tratar de parar esa violencia entre partidos, en 1958 se les ocurrió una idea, el Frente Nacional. Era básicamente un pacto para turnarse la presidencia entre liberales y conservadores durante 16 años. Y sí paró la pelea entre ellos, pero como suele pasar, creó un problema totalmente nuevo. Lo que pasó fue que le cerraron la puerta en la cara a cualquier otra opción política. El sistema se volvió una cosa de dos. Y claro, cuando la política no ofrece salidas, cuando no hay canales democráticos para el cambio, la violencia se convierte en una opción. Ese fue el caldo de cultivo perfecto para que nacieran las guerrillas en los años 60. Y a partir de aquí, todo se complicó. Vaya que sí se complicó. Lo que había empezado como una lucha, con raíces en el campo y en la política, se fue transformando en una guerra mucho más salvaje y con muchos más actores. Ok, año 1964. Aparecen en escena dos nombres que van a marcar la historia, las FARC y el ELN. Las FARC que venían más de las luchas campesinas y liberales por la tierra, y por otro lado, el ELN con una inspiración más marxista, muy influenciada por la Revolución cubana.
Dos orígenes distintos, pero un mismo camino, la lucha armada. Pero si hasta ese momento la cosa era complicada, en los 80 el panorama cambió por completo. Entraron nuevos jugadores y nuevos factores, que llevaron la violencia a un nivel que nadie había visto. A ver, fueron tres cosas las que hicieron que todo empeorara, y mucho. Primero, aparecieron los grupos paramilitares de ultraderecha, como la SAUC, con la idea de combatir a las guerrillas por su cuenta. Segundo, el narcotráfico. El dinero de la droga se convirtió en el combustible que alimentó a todos los grupos armados. Y tercero, lo más terrible, en medio de esa guerra de todos contra todos, ¿quién quedó atrapado? La gente, la población civil. Pero ojo, que en medio de toda esa brutalidad, la idea de buscar una salida negociada, de hablar, nunca se apagó del todo. La historia de Colombia también está llena de intentos, a veces fallidos, de buscar la paz. Y esto es súper importante. El acuerdo con las FARC de 2016 no salió de la nada. Fue el resultado de décadas de intentar dialogar, de fracasar, de volver a empezar, con muchos grupos armados diferentes. De hecho, si miramos los años 90, hubo bastantes avances. Varios grupos importantes como el M-19, el EPL o el Quintín Lame firmaron la paz y dejaron las armas. Y eso fue clave, porque demostraron que sí, que era posible cambiar las balas por los votos. Y lo del M-19 en 1990, eso fue un antes y un después. No solo se desmovilizaron, sino que se metieron de lleno en la política y hasta ayudaron a escribir una nueva constitución para el país al año siguiente. Eso sentó un precedente importantísimo. Ahora, el proceso con las FARC fue otra historia, mucho más largo. Empezó en 2012. Pero justo cuando parecía que todo estaba listo, ¡pum! Octubre de 2016. Se hace un plebiscito para que la gente vote y por muy poquito gana el no. Imaginen la incertidumbre. Pero, y aquí viene lo increíble, en lugar de tirar la toalla, se volvieron a sentar. En tiempo récord, ajustaron el acuerdo y un mes después ya estaba firmado y ratificado. Y con esa firma, la pregunta cambió. Ya no era cómo terminar la guerra, sino ¿y ahora qué? ¿Cómo se construye una paz que de verdad dure para siempre? Claro, porque el acuerdo no era solo un, ok, entreguen las armas y ya, para nada. Era un plan súper ambicioso para transformar el país, o sea, para atacar, de raíz, las mismas causas que habían originado y alimentado el conflicto por décadas. El plan se sostenía sobre 6 pilares. Había de todo. Una reforma para el campo que buscaba resolver la desigualdad histórica, formas de garantizar que los excombatientes pudieran hacer política, un enfoque nuevo para el problema de las drogas y algo crucial, poner a las víctimas en el centro de todo, con promesas de verdad y justicia. Y claro, se crearon mecanismos para vigilar que todo eso no se quedara solo en papel. Pero bueno, como se podrán imaginar, una cosa es firmar un papel y otra, muy distinta, es hacerlo realidad. Y es que ahí empieza lo más complicado. Los desafíos para construir esa paz completa son enormes. Los retos son inmensos. Primero, que todo lo firmado con las FARC se cumpla de verdad, allá en los pueblos y veredas más afectadas. Segundo, ¿qué pasa con el ELN, la otra guerrilla grande? Todavía falta un acuerdo con ellos. Y tercero, un hueso muy duro de roer, desmantelar a los grupos criminales que son herederos de los antiguos paramilitares y que siguen ahí sembrando violencia. Todo esto nos deja con preguntas muy de fondo. Después de tanto tiempo de conflicto, en un país con tantas divisiones y tantas heridas, ¿es posible construir una paz total mientras siguen existiendo otros grupos violentos? ¿Cómo puede una sociedad reconciliarse de verdad cuando la verdad duele tanto? Son preguntas difíciles y de las respuestas, bueno, de eso depende el futuro de Colombia. Colombia, un país. Listo, chicos. Digamos que la evidencia tiene dos partes, ¿sí? Una de esta que trae 5 preguntas, o sea, cada una trae 5 preguntas, pero la primera parte es relacionada con el video que la vamos a socializar acá en clase, ¿cierto? No quiero que se lleven este montón de preguntas para que la resuelvan. Vamos a hablar un poquito sobre eso.
Sí, aquí hay algunas preguntas. La idea es que conversemos sobre esas preguntas, ¿sí? Y la parte 2, que serían las evidencias, es más como el concepto personal, ¿sí? Esta es la que quiero que hagan el escrito, o sea, resuelvan estas 5 preguntitas, hacen un escrito, le colocan su nombre y es la evidencia que van a subir a la plataforma. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes intervinieron? A ver si escucharon bien el video. ¿Cómo así quienes intervinieron? Perdón. ¿Quiénes ¿Quiénes intervinieron fueron los actores del conflicto? en el conflicto? Sí, Bueno, yo no le entré la mano, perdón. Em, pues tranquilo. las guerrillas como las FARC, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia y pues también los partidos políticos que mencionaban de los conservadores y los liberales, que fueron grandes causantes en parte de iniciar el conflicto. A ellos dividirse el poder solamente entre ellos dos. Correcto. Muy bien, Harold. Listo. Aquí paramilitares, FARC. Entonces, acuérdense de la historia. LPL, el M-19, ¿cierto? Sí, eh, es verdad. Eh, Tampoco sabía que había empezado. Pues la verdad, mi concepto personal es que yo soy muy apartada de la política, la verdad. Mi experiencia con la política más bien ha sido reservada, entonces no como que conozco muchas cosas de la historia. Los abuelos cuentan, la gente cuenta, mi mamá cuenta porque mamá pues también era como una líder en el barrio, una líder comunitaria, entonces todo eso, ¿cierto? Pero también como de esas heridas que deja el conflicto, recuerdo cuando mi mamá era una líder comunitaria, se lanzó a la presidencia, no sé si de las acciones comunales, conocen un poco las acciones comunales. Eh, Cuando lanzaron a ella, y ella ganó que a la presidencia, pues tengo el recuerdo muy vago porque era muy niña. Recuerdo que llegaron, no sé, alguno de esos grupos que era del barrio y quemaron todos los votos y eso se armó un caos en el barrio que uno decía, no, la acabóse pues, ¿cierto? Entonces, mire que de alguna manera, digamos que yo que con esa experiencia yo soy muy reacia a conocer un poquito sobre esa historia, pero haciendo este taller me di cuenta de todo eso. Y si es verdad lo que dice Andrés, cuando vaya a Bolívar, Santander, toda esa historia, mira que empieza como todo ese escenario, ¿cierto? Del conflicto armado y que hasta el sol de hoy yo creo que no lo hemos resuelto. Bueno, ¿cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? Es decir, esos actores, ¿cuál fue la manera de actuar, de gestionar el conflicto? Exacto, sí, repartirse el poder, eso era lo que querían. Eso pues dice la historia. Mire que hay una parte del video donde dice, cuando la lucha entre conservadores y liberales para obtener la presidencia. Y ellos dicen que, pues decía el video que era un caldo de cultivo de esas personas, de decir, no, venga, es que no solamente hay 2 partidos, hay muchas más oposiciones o muchos más grupos que queremos poner una política distinta, ¿cierto? Entonces, sí, la guerrilla, los políticos. mm,
Sí, aquí turnarse en el poder, sí, así es. Todo es real. Harold. Profe, pues yo igual considero que no solamente ha sido el tema de los políticos, sino también de nosotros como sociedad, ¿no? Por Sí. ejemplo, mi mamá contaba que mi abuelo contaba hace muchos años, pues él vivió toda esa época del Bogotazo y todo ese tema, ¿sí? Ujú, Y él contaba así que por lo general, si yo era seguidor del Partido Liberal, no me podía ver con los de los conservadores porque ellos agarraban pues con armas, con machetes a matarse pues por esos ideales políticos o esas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que también yo pienso que el tema de la guerra no solamente es desde las altas esferas, sino desde nosotros mismos como sociedad que no hemos logrado, pues, como le diría, como, sí, soportar las diferencias con otras personas, ¿sí? Entonces, ujú. pues yo pienso que también viene desde ahí, no solamente de los altos mandos, sino también de nosotros como sociedad que no hemos aprendido a convivir con las diferencias del otro. Así es, Harold. Y mire, por acá también Gabriel, mm, Castaño. Es verdad, lo del fútbol. O sea, mire, y lo que decíamos ahorita, la falta de empatía, ¿cierto? No respetar al otro. Es que eso, mm, no respetar los espacios del otro. O sea, cuando no tenemos como esa, ¿cómo le digo yo? Como esa capacidad de, de respetar la opinión del otro, ¿cierto? Ahí está el respeto, ahí está la dignidad humana, ahí están muchísimas cosas. Y yo decía, ellos, y lo mismo que en mi casa, cuando cuentan de mi abuelito y que se iban a votar y era con una tinta roja y una tinta azul y eso salían y peleaban, o sea, lo mismo, ¿sí? Y digamos que ahora no estamos como distintos, pienso yo, porque incluso hay 1000 partidos en este momento, que no quiero entrar en discusión porque la verdad, como les digo, soy muy respetuosa de esos espacios políticos. Sí, es verdad, Gabriel. Derecha, izquierda, otros que son, ¿cómo dicen? No soy ni de aquí ni de allá, soy central y no. No juego con una parte o la otra. Es verdad. Listo, dice, ¿cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación? Yo pienso que, mire, toma el poder, sí, los recursos económicos, eh, las culturas, que muchas culturas fueron excluidas, ¿cierto? Y se fueron creando todo eso. Bueno, ahora la pregunta final. Sí, es verdad, que se respetaran a como diera lugar. Es verdad. Excluido, sí, expropiada, es que hay mucha violencia. Mm, En Antioquia también, o sea, yo puedo hablar como un poquito como lo que pasa, por ejemplo, en Antioquia, pueblos que ya son pueblos fantasmas, ¿cierto? Porque todo ese proceso, uy, no, de la guerrilla, de la violencia, del desplazamiento, todo eso. La Guerra Fría, es verdad, Andrés.
Sí, los niños. Es que tenemos muchas heridas. Tenemos muchas heridas. Cuando hacen acá, por ejemplo, ¿cómo se resolvió el conflicto? Yo pienso, la respuesta es, no se ha resuelto. Pues pienso yo. Y Gabriel dice algo que me recuerda cuando yo era niña, que estaba en el colegio, aproximadamente en grado 10, grado 11. A los niños más pequeños yo los reunía y les daba clases de matemáticas, de español, ¿cierto? Y muchos de esos niños decían, profe, es que yo quiero ser como Julanito de tal. Y ese Julanito de tal era el que lo veía con el arma en la esquina, ese Julanito de tal era el que tenía el poder en el barrio y todo el mundo le temía, ¿cierto? Mm, y son niños, bueno, algunos ya no viven realmente, porque eso pasa con la violencia. Bueno, chicos, yo creo que esto es un tema que amanecemos, la verdad, porque es un tema primero álgido y que toca muchas fibras, ¿cierto? Eh, quiero avanzar en el sentido de ay, sí, por aquí, por ejemplo, saliendo unos poquitos de Colombia. Ah, bueno, La Plata. Ujú. Sí, todo eso que ustedes hablan es verdad. Es muy triste. Yo creo que aquí estamos viendo también el poder de Estados Unidos, cómo ha intervenido en todo esto, ¿cierto? En todo lo que está pasando en la actualidad. Sí, pienso que hay muchas cosas que, que tocar. Tocan también muchas fibras, como les decía. Bueno, mis muchachos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es que ustedes van a hacer un escrito, es decir, un documento donde van a resolver estas 5 preguntas. ¿Sí? ¿Cómo construimos paz? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Es decir, frente al conflicto, frente a la paz, lo que se está viendo. Nos corresponde a nosotros hacerlo, es decir, hacer la paz, intervenir el conflicto. ¿Quiénes son los agentes involucrados? Para hacerlo, explique su respuesta. Venga, yo estoy compartiendo pantalla completa y creo que ahora sí. Listo. ¿Y cuál es su compromiso frente a la realidad de Colombia? Esas 5 preguntitas, chicos. Solo les puedo dar plazo hasta el lunes, no me puedo extender más porque ya cierro competencia. El martes inicio con otras fichas. La verdad que toda esta semana hemos tenido reunión en el centro de formación. Entonces, para el cierre del trimestre, y eso implica que las fichas virtuales, las que estamos en virtualidad, también tenemos pues como unos cierres, especialmente la transversalidad. Sí, entonces por eso les decía que solo plazo hasta el lunes para hacer ese documento. Mm, les voy a pedir un favor muy grande. El lunes antes del mediodía. ¿Por qué? Porque después del mediodía mi labor es calificar. Una vez califique, haga todo el proceso, tanto en la plataforma Sajuna como en la plataforma Sofía Plus, yo ya cierro, digamos que este ciclo transversal con ustedes, ¿sí? Entonces, si usted se me pasa del lunes y me va a decir, profe, por favor me habilita la plataforma para subir la evidencia tal, debo tal evidencia, debo tal otra, pueden pasar 2 cosas. O se la habilite muy tarde, porque como les digo, aproximadamente la responsabilidad de 5 a 7 fichas. Estoy esperando que mañana me dan la nueva programación, entonces es de 5 a 7 fichas aproximadamente que tengo que atender. Y
o me demore o ya se me cierra la plataforma y me lo retiren ya de plataforma con esa competencia, es decir, que no las puedo habilitar, no les puedo calificar en Sofía Plus. Listo, entonces por cierre de trimestre. Voy a detener entonces la grabación.